Hola, bienvenidos a esta nueva formación. Me presento, mi nombre es Dani Estefanía Canacuán, soy psicóloga y en esta oportunidad, en la lección número 2, abordaremos la temática de técnicas de selección y entrevistas efectivas. Principalmente vamos a definir qué es una selección. Este pues es un proceso de elegir a las personas con las más calificaciones necesarias que tiene competencias para ocupar las vacantes disponibles dentro de una empresa. La selección es un proceso de diferenciación de candidatos, ya que los ordena, identifica, clasifica y posterior a ello, pues los contrata a personas que tienen la probabilidad más alta de éxito en determinado cargo. Posterior a ello, aquí encontraremos algunas aplicaciones de test y pruebas. Cabe mencionar que estas pruebas y estos test no se le hacen a todos los candidatos a los cargos. Esto va a depender mucho de la empresa, de la organización, va a depender mucho a qué área pues está aspirando. Entonces, que tiene que ver mucho acerca de que algunas áreas de cargo, pues se necesite saber mucho más acerca de su personalidad, su comportamiento, sus emociones, en fin, pues de tener como eso a resaltar. Tenemos aquí como pruebas de personalidad, pruebas de razonamiento lógico, test técnicos, test de idiomas y pruebas médicas. Las pruebas médicas sí se les hace a todos los aspirantes dentro de una organización para evaluar mucho acerca de este tema. Ahora encontraremos pues en la diapositiva hay una imagen que es de un test de personalidad donde menciona cuál es el cumplimiento, la dominancia, la introversión, extroversión, la racionalidad y la emocionalidad dentro de una persona. Cabe destacar que hay muchas pruebas de personalidad que se les hacen a los candidatos y como les decía, pues dependiendo mucho del cargo y de cuál es el test que maneja el área de talento humano, y este test se lo debe de realizar un agente profesional como es el psicólogo o la psicóloga dentro de la empresa. En la parte también tenemos una imagen que habla acerca de el razonamiento lógico, que miramos que hay como una secuencia entre manecillas que también habla acerca de la capacidad de que tiene la persona para resolver problemas específicamente. Posterior a esto, tenemos una de las técnicas o de las estrategias, ¿sí?, que utiliza más común una empresa. En este caso, pues son las entrevistas. Y tenemos varios tipos de entrevista. La número 1 es la entrevista estructurada, que son preguntas unificadas, previamente diseñadas. El objetivo de es asegurar que cada entrevista se presente exactamente con la misma pregunta y en el mismo orden. Entonces miramos que hay una secuencia, perdón, que conlleva una consecuencia y esto pues determina preguntas muy puntuales. Ahora encontramos la entrevista no estructurada. Pues, como lo dice, pues no tiene estructura ni planificación. Las preguntas de investigación no son predispuestas, permitiendo también al entrevistado una espontaneidad, haciendo que el reclutador necesite elaborar preguntas durante el transcurso de la entrevista. Entonces, miramos que son respuestas más amplias, que se puede llegar a indagar un poco más. Ahora tenemos la entrevista preliminar. En este tipo, pues solo dura unos minutos para comprobar más que todo el valor del candidato. Y esta se relaciona cuando las empresas son muy grandes y necesitan filtrar y descartar candidatos con más rapidez. La otra tipo de entrevista es la entrevista de comportamiento. Se basa en la solución y aproximación de los candidatos.
La entrevista pues se basa en la premisa de cuál es el desempeño laboral de la persona en sus cargos pasados y examinando pues el rendimiento futuro que éste vaya a otorgar. Cuando una compañía programa entrevistas de comportamiento, pues es un proceso de selección con el objetivo de saber más que todo cómo actúa y se relaciona los candidatos en ciertas circunstancias para evaluar lo mismo, que habla del comportamiento. Hay un tipo de entrevista que de pronto no la hemos mirado, que es la estresante, que se presenta una serie de preguntas rápidas y severas que pretenden alterar al candidato. El objetivo es que realizar una evaluación psicológica para medir reacciones y el desempeño del candidato, pero ojo, bajo presión. Es un tipo de entrevista que se necesita para algunos cargos. Ahora hablaremos acerca de esos factores que afectan el proceso de selección. En este caso, pues tenemos algunos que son las características físicas que hablan del cuerpo, la altura, el peso, la visión, características personales, la edad, el sexo, el estado civil, la cantidad de hijos, el fondo familiar. También habla de la competencia o destreza, que son las calificaciones y experiencias previas que ha tenido para ocupar el cargo pues, que se está evaluando. También habla de la competencia. Habla de evaluar, ¿no? La potencialidad de un individuo para aprender y ser efectivo, eficiente dentro del trabajo. La competencia pues muestra la capacidad del individuo por adquirir conocimientos y habilidades para tener éxito en el trabajo. También hablamos acerca de temperamento y carácter, cualidades emocionales, morales y sociales como honestidad, lealtad, pues es un grado alto de competencia intelectual y puede servir como sustituto de tales cualidades. Es importante conocer el carácter del individuo. Y hablamos del interés. Los candidatos pues sin interés presentan un trabajo monótono, muestran que su trabajo pues no vale la pena y desarrollan así habilidades que se perciben justamente en los logros. Entonces miramos que es un proceso que estos factores son muy a tener en cuenta en cuanto a una selección como tal. Ahora encontramos los pasos de un proceso de selección. Los procesos de contratación son en su mayoría largos y complicados. Muchos empleados utilizan tales técnicas, como habíamos mencionado otro, pero aquí encontramos unas como hablando la fenología, la antropología, que también como descartaba, pero para tomar decisiones en la contratación. Pero sin embargo, pues a medida de la modernidad y la actualidad, estas medidas empezaron a considerarse inciertas. Cada reclutador necesita ver claramente las calificaciones del candidato y evaluarlos antes de una selección del trabajo. Aquí encontramos los pasos. Como primer paso encontramos entrevista preliminar, donde pues se lleva a cabo las evaluaciones de los currículums de los candidatos y descartar pues los no aptos. Después sigue la prueba de selección. Evaluar los candidatos pues que pasaron las entrevistas de las pruebas. Se puede administrar diferentes tipos de pruebas, como ya les mencionaba, dependiendo obviamente del vacante, del trabajo y de la empresa. Entonces encontramos en esta prueba de selección, encontramos que se deslaza como pruebas de habilidad, ayuda a determinar pues eficientemente cómo éste realiza las tareas, las pruebas de aptitud, que ayuda también a mirar el potencial de una persona a aprender en una área. También hablamos de los test de personalidad, que ya lo habíamos mencionado, pues se utiliza para medir la motivación del empleado en cuanto al trabajo. Prueba de interés,
que se puede ser utilizada para medir las preferencias del individuo. Y como último, pues casi uno de los últimos, pues es la entrevista del trabajo que determina, ¿cierto? Pues es un proceso de, más que todo ya de como de selección, y el proceso como tal, pues es una conversación formal y detallada, necesariamente para evaluar la aceptabilidad de este candidato. Y llegando a lo último, que es la decisión de la selección, que es obtener información a través de los pasos anteriores. Se debe realizar de forma más crítica y evaluar todos estos pasos y estos procesos para llegar así a una decisión final que pues se lleva a cabo pues más que todo en decisión de grupo a través de todas estas referencias, concluyendo así pues al contrato como tal. Bueno chicos, muchas gracias por su atención. Recuerden que miramos algunas estrategias, técnicas y demás conocimientos acerca de este proceso de selección, más que todo, dentro de una organización. Los invito a la siguiente formación y nuevamente muchas gracias por su atención.